Muy buenos días, hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro culto dominical. Espero que cada uno de ustedes esté en sus hogares en este momento, que estén abrigados, cuidados, en este momento que todavía estamos en cuarentena, pero ya falta poquito, faltan 2 días para que podamos salir de esto, pero con mucho cuidado porque también es un momento en que puede venir un rebrote, puede venir el descuido de muchas personas y también podemos resultar enfermos. Así que, pero que esperamos que Dios nos proteja, pero también poner de nuestra parte para que nos cuidemos. Antes de orar para comenzar nuestro culto, en la palabra de Dios encontramos en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 3 que dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre, gracias por un nuevo día de vida, gracias por una nueva semana en que podemos volver a juntarnos de alguna manera, aunque a la distancia, para poder escuchar de tu palabra, para poder alabarte, para poder honrarte también, Señor. Te damos gracias por nuestra vida, gracias porque tú estás ahí en cada momento, Señor. Nos guías, nos cuidas, nos proteges. Y te queremos también pedir, Señor, que en este momento, en esta hora, tú nos puedas ayudar, nos ayudes a concentrarnos, Señor, para que podamos concentrarnos solamente en ti, Señor, en el mensaje que tienes preparado para hoy, para cada uno de nosotros, para que día a día, Señor, podamos crecer más en ti, Padre. Te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Santo, santo, santo. Qué hermoso himno, queridos hermanos. La gloria de tu nombre. Santo, santo, santo. Te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Es un hermoso himno, queridos hermanos, que vamos a interpretar. Y piense en nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios creador de todo, del cielo, la tierra, del mar. El Dios que nos ama. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres miserable. Santo, 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 por nadie desvelado, imposible sea tu
Mi deleite está en ti. Una hermosa alabanza, queridos hermanos. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, por siempre. No hay nadie como tú. Parte de letras que trae esta hermosa alabanza, queridos hermanos, en la cual adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cante junto con nosotros, mi deleite está en ti. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Conociendo que soy débil me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Muy
buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Me alegro una vez más de poder estar con ustedes a través de la señal de internet y poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 41 al 42. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 42. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús, por supuesto, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Más ahora está encubierto de tus ojos. Vamos a orar al Señor para pedir esta bendición. Vamos a leer estos dos versículos porque vamos a tener un contexto de la entrada de Jesús a Jerusalén. Por lo tanto, quiero que tenga su Biblia abierta ahí en el libro de Lucas capítulo 19, a partir del versículo 28 en adelante. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en ella, en esta mañana, una orientación para nuestras vidas. Pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda y también, Señor, que en cada hogar, en cada lugar que se escuche esta palabra, podamos ser desafiados a caminar bajo la dirección de tu Espíritu Santo en tiempos que son difíciles, pero también donde podemos percibir en estos tiempos como tu palabra nos sostiene para poder seguir adelante caminando, Señor, tomados de tu mano. Bendice a mis hermanos, a cada familia de la iglesia de Reñaca, incluso aquellos que, no siendo de la iglesia de Reñaca, tienen acceso a las predicaciones. Te pedimos también una bendición especial para ellos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy día el nombre de mi sermón lleva por título Un ejemplo para evitar el escapismo de nuestra realidad actual. Un ejemplo para evitar el escapismo de nuestra realidad actual. Como introducción, solo permítanme decir algunas cositas que son importantes tener en cuenta. Lo primero, decir que evidentemente cuando pensamos en lo que está sucediendo, notamos que las noticias, la información de las redes sociales, la información de la televisión, la información de líderes políticos, la información de líderes religiosos y una serie de ejemplos que podríamos dar de aquellos que están comunicando, por lo general nos coloca en una posición de angustia, de temor, de incertidumbre que es propia de los seres humanos, que cuando algo nos amenaza, el temor se apodera de nosotros. Pero aún con todo lo que está sucediendo y el manejo de las comunicaciones de los distintos medios, sean estos medios digitales o escritos, nos encontramos con personas que se han encargado de instalar una forma de escapismo para poder salir de una realidad social que de alguna manera parece ser una amenaza constante. Es más, no solamente es una amenaza constante, sino también que nos damos cuenta que efectivamente se está produciendo en una realidad como la que vivimos en pandemia, ¿cierto? Voces que se levantan, ¿cierto?, para asustar a la gente y no traer paz. Y por otro lado, también aparecen una serie de mensajes que están relacionados con este tema de lo que va a ser la constitución, la política o los temas contingentes que tienen que ver con la política, que lejos de traer a las personas en general una tranquilidad, instalan una angustia, instalan un temor y por supuesto este temor comienza a hacer eco dentro no solo de las personas a modo de creyentes o no creyentes, estoy pensando también en aquellos que no son creyentes, pero también eso afecta
de alguna manera la realidad social. ¿Y por qué digo esto? Porque como introducción, porque cuando uno estudia la vida de Jesús y cuando uno se acerca a la palabra de Jesús, uno se encuentra que Jesús, lejos de alejarse de la ciudad o alejarse de los lugares peligrosos o alejarse de aquella oposición constante que tenía Jesús con el poder tanto político como el Imperio Romano como el poder religioso de la época, Jesús siempre estuvo involucrado y se relacionó socialmente con las personas. Y esto no hay que perderlo de vista. Jesús nunca escapó, Jesús nunca arrancó. Él sabía que entrando a Jerusalén, tal como hemos leído en esta palabra, en Lucas, Jesús sabía que era su entrada a Jerusalén, la que se conoce bíblicamente, según lo que nos dice el libro de Lucas, la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén es el título que lleva, pero evidentemente Jesús sabe que va a cumplir la voluntad de Dios, y cumplir la voluntad de Dios significa entregar su vida, vivir sus últimos momentos con los discípulos, tener una conversación íntima con ellos para decirle cómo se va a realizar el nuevo pacto, la nueva alianza, cómo se va a concretar ese plan perfecto del Padre que se va a desarrollar a través de Jesucristo, al punto de que Él, Jesús, en el libro de Lucas, estando en el monte, ahí en oración, siente el peso de la humanidad en su vida y le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pásala de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, cuando entra Jesús a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad donde se concentra el poder político y el poder también religioso, Jesús sabe que tiene que culminar la tarea. La tarea que Dios le ha encomendado es, por supuesto, que Él sea el Cordero inmolado que entregue su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo tanto, quiero dejar como introducción esto. Frente a los escenarios que existen hoy día en el mundo entero, de incertidumbre, de noticias digitales y escritas que nos llegan a través de distintos medios, a través de la televisión, Facebook, WhatsApp y Instagram y otros medios más, nos damos cuenta que parece que se ha instalado siempre la mala noticia, siempre se instala lo negativo, siempre se instala aquello que es peligroso, que nos mete miedo, que nos da terror y que nos produce incertidumbre constante. Y es verdad, puede ser que eso sea verdad. Sin embargo, hay algo que nos puede llegar a suceder, que aun cuando escuchemos estas cosas, nosotros tengamos la tendencia a escaparnos, a aislarnos como iglesia, como cristianos, a vivir en una burbuja separada de una sociedad, porque esa sociedad es mala y porque esa sociedad, por supuesto, es una sociedad que pareciera ser que es más poderosa incluso que el mismo Dios al cual nosotros servimos. Hermanos queridos, hoy día en el libro de Lucas nosotros encontramos cómo Lucas va a relatar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. De hecho es muy interesante porque en los versículos anteriores nos damos cuenta que cuando llega cerca de la bajada, dice el versículo 37, del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, dice, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, la manifestación de Jesús, la manifestación del Padre, la manifestación del reino, que se maravillaban de las cosas que ellos habían visto de Jesús y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas, paz en los cielos y gloria en las alturas. En el versículo 39 aparece la oposición. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Reprende a tus discípulos. Y Jesús respondió, versículo 40,
les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mire cómo parte, antes de entrar a los versículos que leí, cómo parte el texto bíblico. A los fariseos pidiéndole a Jesús que callen a estos discípulos que proclaman el nombre de Jesús como el rey de los judíos y se maravillan, hosana al rey que viene. Y es más, no solo quieren acallar las voces de estos discípulos, sino también, por supuesto, controlar el movimiento de la gente con su poder religioso. Pero Jesús les dice, si estos callaran, las piedras hablarán. Las piedras hablarán. Recuerdo la historia de un profesor que me compartió hace mucho tiempo en una de las clases que hacíamos en el seminario, la historia de la primera marcha de Jesús que se hizo acá en Santiago, donde había una anciana con un letrero ahí en uno de los lugares de esta marcha, con su letrero alzado que decía, mientras yo viva, decía esta hermana anciana, mientras yo viva, las piedras no hablarán. Mientras yo viva, las piedras no hablarán. Y eso es potente, porque de alguna manera eso no habla de escapismo. No arrancamos de la realidad. Por mucho que nos dé miedo lo que está pasando, no arrancamos de la realidad porque somos parte de un mundo en el cual Jesús nos ha hecho partícipe vivir. El pueblo de Dios, como nunca en estos últimos años, ha entendido equivocadamente la lectura del mundo. Ha tenido miedo de la realidad social. Como nunca el cristiano evangélico parece que está amedrentado por lo que está sucediendo. Y pareciera que el mal, el enemigo que todos conocemos, por supuesto pareciera que fuera ganando esta batalla. Sin embargo, hermanos queridos, debemos recordar que hay algo re interesante que está en la Escritura, que nosotros no hemos recibido el espíritu de cobardía, no hemos recibido espíritu de temor, sino que hemos recibido un espíritu de amor, de dominio propio y un espíritu de poder, justamente para poder participar en esta sociedad y llevar la luz de Jesucristo. Podríamos también nosotros decir, como lo hacía esta anciana, mientras yo viva, las piedras no hablarán. Y es muy interesante esto que Jesús le dice a los fariseos. En el versículo 40 le dicen los fariseos, dile a tus discípulos que callen. Y Jesús responde, os digo, si estos callaran, las piedras clamarían, las piedras hablarían. Entonces ahí aparece nuestro texto bíblico. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Nosotros encontramos en la Biblia cómo Lucas va a ir desarrollando a través de su lectura y de su escrito la obra inicial de Jesús. A partir del capítulo 4 al capítulo 9, Lucas va a relatar la obra inicial de Jesús. Un investigador, Lucas, ¿cierto? Colaborador del apóstol Pablo. Evidentemente no es un contemporáneo de Jesús, no es que fue discípulo de Jesús, pero sí colaborador de Pablo, que investigando se encuentra con la historia, la escribe para poder tenerla de alguna manera para las comunidades que estaban necesitando conocer esa historia. También va a relatar el camino de Jesús a Jerusalén, del capítulo 9 al capítulo 19, justamente el capítulo que estamos leyendo, va a relatar este camino a Jerusalén. Un camino que lo llevará a la muerte, por supuesto a la muerte, pero también a la resurrección. Y por supuesto el relato de Lucas desde el capítulo 19 que hemos leído hasta el capítulo 24 va a mostrar la obra de Jesús en Jerusalén, su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Por qué es importante esto? Porque evidentemente acá hay algo que se resalta de Jesús respecto a Jerusalén. Primero, lo que resalta el escritor es que Jesús al entrar a Jerusalén llora por la ciudad. Lloró Jesús por esta ciudad porque evidentemente Jesús vio lo que esta ciudad pasaría, su destrucción. Pasaría por la tristeza y la angustia
que evidentemente viviría en algún momento, que algunos dicen que se cumplió en el año 70, por supuesto, a raíz de la invasión romana y también de algunas otras guerras que existieron. Pero evidentemente Jesús lloró. Jesús lloró. Es algo que pareciera que para nosotros es algo que generalmente no consideramos de Jesús. Jesús lloró no solamente al entrar a Jerusalén, Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 35, se nos relata, que Jesús lloró. Jesús tenía sentimientos. Jesús tenía amor y pasión por la sociedad en la que estaba involucrado. Él sabía que en ese camino, por eso yo recordé cómo Lucas relata la historia de Jesús, desde el inicio hasta la semana de pasión, muerte, resurrección. Porque Jesús, sabiendo que entra a una ciudad con la cual se tiene que relacionar con personas que están de alguna manera negando que es el Hijo de Dios, Él no arranca de la ciudad, Él entra a la ciudad. Y como hay muchas expectativas de los Mesías en aquella época, Jesús entra en un pollino para derribar cualquier expectativa de un reino con espada, porque este reino que Jesús instala no es un reino con espada, es un reino que se instala de una manera distinta. No es con espada, como dicen los profetas, sino con el Espíritu del Señor. Pero Jesús lloró, sentimientos por una ciudad. Jesús tiene compasión de esa ciudad, que va a vivir en algún momento su historia, porque Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que matas a aquellos que invocan o transmiten la palabra de Dios. También los vemos llorando en la muerte de su amigo Lázaro. Por supuesto, el dolor de Jesús a causa de la incredulidad de Jerusalén se refleja en el llanto. Es una ciudad que es incrédula. Lo proclaman rey. Hosana el rey que viene, este rey que entra a Jerusalén. Lo proclaman rey. Lo anuncian como el que traerá la paz, la liberación. Sin embargo, Jesús conoce que en esa ciudad va a haber una oposición, va a haber una persecución. Y no solamente va a haber persecución, sino que va a haber incredulidad. Y la gente que va a ser incrédula, aquellos que le cantaron y le declararon rey, fueron también partícipes cuando fue crucificado. Entonces, Lucas va a resaltar este tema de cómo Jesús llora por esa ciudad amada, Jerusalén, por su pueblo, que mata a sus profetas, que no cree, que no puede percibir el futuro porque no tiene esa capacidad, pero Jesús sí tiene la capacidad de ver el futuro y llora porque sabe que el futuro de esa ciudad es lamentable. Tendrá un futuro donde serán destruidos, serán atacados y serán controlados por un poder, un imperio que los pondrá, cierto, de alguna manera bajo la espada y bajo la cruz, porque muchos sufrieron también la crucifixión, pero Jesús lloró. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna forma hay que recordar que Jesús, aun cuando sabe que tiene que entrar a esa ciudad, Jesús no es desconocedor de lo que le espera. Por eso digo yo que mi sermón se llama, de alguna manera, que tenemos que aprender, ¿cierto?, de este ejemplo. Un ejemplo para evitar el escapismo de nuestra realidad actual. Jesús tuvo la oportunidad de decidir cuando habló con Pedro, y Pedro le dice: Señor, si tú sabes que en Jerusalén te van a matar, ¿por qué vamos a ir para allá? No nos vamos a meter allá. Y Jesús lo reprende. Apártate de mí, le dice a Pedro cuando siente que Pedro quiere impedir que vayan a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás. Fíjese qué interesante esto. Cristo, este Cristo que es considerado en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, como el varón de dolores, este varón que experimentará aflicciones. Él sabe que se va camino a la aflicción,
va camino al dolor, como el profeta Isaías así lo anunció. Sin embargo, no toma un camino distinto, no arranca, no escapa de su realidad, porque sabe que tiene que cumplir profundamente la voluntad de su Padre. Solemos asociar, hermanos queridos, esta profunda angustia que tiene Jesús con el desprecio y la hostilidad de la ciudad de Jerusalén, la incomprensión, la persecución que acompañó el ministerio público de Jesús. De hecho, en este contexto de nuestro pasaje, que recuerda un poco las palabras de Isaías, precisamente la entrada a Jerusalén no solo le trae a Jesús este reconocimiento momentáneo de la multitud que lo declara Dios y que lo declara Rey, sino que también la violenta oposición que sería objeto por aquellos religiosos de la época y por el Imperio Romano. Hermanos queridos, no tenemos que olvidar esto. El texto de hoy nos permite ver que Jesús experimentó toda clase de dolor en relación a su vocación pastoral. Y lo experimentó no porque quiso experimentarlo, sino porque hizo la voluntad del Padre. Pero lo hizo también para mostrar su amor como el buen pastor a ti y a mí. Él, estando en la entrada de Jerusalén, mirando a Jerusalén desde lejos, él podía haber rechazado la idea de entrar. ¿Se lo propusieron sus discípulos? Sí, Pedro específicamente. El mismo que le había dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente, y esa revelación que había recibido Pedro de Dios, ese mismo le había dicho, no vayas a Jerusalén, porque si te van a matar, ¿para qué vamos para allá? Pero Jesús, sabiendo que tiene que cumplir la voluntad del Padre, es nuestro ejemplo para evitar el escapismo de nuestra realidad actual. Jesús entra en Jerusalén, consciente del sufrimiento. Por eso Isaías le reconoce como varón de dolores, le reconoce como un varón de sufrimiento, porque dentro de su caminar ministerial va a demostrar que es el pastor que está dispuesto a sufrir por la vida de aquellos que serán en ese momento sus ovejas y en nuestro tiempo actual las ovejas del redil, que es el reino de Dios. La angustia del Señor, que el Señor llore por esa ciudad. No llora porque van a sufrir, van a morir. Llora por la incredulidad. Llora porque percibe de alguna manera la condición en que se encuentra la vida espiritual de un pueblo. ¿Cómo está el corazón de esa nación o el corazón de esa ciudad? Desarrolló todo su ministerio lejos de Jerusalén. Solo cuando tuvo que experimentar la muerte fue al lugar donde iba a ser crucificado. ¿Pero por qué se acercó? Para demostrar que tenía que caminar por amor a nosotros al lugar que el Padre había determinado. No podemos hacer ni un cambio en la vida de Jesús. Jesús está consciente que no puede escapar, que no puede arrancar. Jesús está consciente que tiene que hacer la voluntad de su Padre. Cuando el Señor se acerca a Jerusalén, camina hacia la cruz, mira desde lejos mira desde los montes para ver la ciudad y comienza a llorar. Ese llanto va acompañado de compasión, va acompañado de misericordia. Es una mirada que no solo ve edificios, que ve cosas, plazas, calles, que ve distintos lugares, no, ve personas. Se conmueve por las personas que están incrédulas, que de alguna manera en su vida cotidiana han apartado a Dios de su corazón. Por eso siempre Jesús en sus palabras va a decir, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Percibió la profunda decadencia que vivía su nación, que vivía su pueblo. Esta ciudad considerada la ciudad santa, el destino que le esperaba era sufrimiento, muerte y finalmente la destrucción, tal como pasó y como fue profetizado. La población de la ciudad, sin embargo, ignoraba por completo lo que vendría, pero nunca quisieron escuchar las palabras de Jesús.
Jesús quiere entrar a la ciudad, pero entra con un corazón quebrantado, un corazón con dolor, un corazón lleno de llanto, porque sabe que su pueblo es un pueblo que va a vivir un trago amargo, pero que él mismo va a experimentar a la luz de la reacción de su pueblo y de la presencia del imperio, tanto religioso por un lado, judío, y el imperio romano, encontraría la muerte para su vida. De alguna manera, hermanos queridos, el pastor que camina hacia la muerte evidentemente va a cumplir la voluntad de Dios, pero en ningún caso escapará de lo que tiene que vivir. En ningún caso, a pesar de sus lágrimas, lo harán regresar del amor profundo que siente por la humanidad. Antes de Jerusalén, antes de una sola ciudad, está la humanidad. Está la tierna manifestación del corazón de Jesucristo, que agoniza en su interior por el dolor, pero por la emoción de entender que esta ciudad, Jerusalén, lo proclama rey, pero que luego en su incredulidad también lo entregará para que pueda ser crucificado por amor a nosotros, por la humanidad. El corazón tierno, compasivo, sufrido y amoroso de Cristo sigue latiendo hasta el día de hoy, hermanos queridos. Sigue presente ese corazón en una ciudad, en un mundo donde hay tanta angustia y temor. Este Jesucristo sigue ahí compasivo, sufriendo y amoroso, dispuesto a ayudar al ser humano. Usted se preguntará, ¿pero cómo si no lo vemos? Es que Cristo hoy día espera la manifestación de aquellos que son los pequeños Cristos. Los pequeños Cristos son los cristianos. Esos primeros Cristos, o los cristianos como se le llamó en Antioquía, los pequeños Cristos, ¿cierto? Estos deben tener también, en medio de sus luchas, en medio de los dolores, en medio de las frustraciones, en medio de los temores, no pueden dejar de tener amor por la realidad social que estamos viviendo. Más que sentir temor y escapar, arrancarnos de lo que está pasando, debemos ser compasivos. Incluso debemos ser el ejemplo o tener como ejemplo a Jesús. Jesús lloraba por esa ciudad. Jesús tiene compasión de las naciones. Las lágrimas de Jesús impulsan a todo ser humano hoy día a interceder perpetuamente delante del Padre por las necesidades de las naciones. Más que andar criticando lo que está pasando, más que tener miedo de lo que está sucediendo, somos llamados a clamar y a pedir la paz por nuestra ciudad. Si Jesús lloró por su ciudad, lloremos por nuestra ciudad. No lloremos por nosotros, no lloremos por nuestras necesidades personales. No podemos ser tan egoístas. ¿Están nuestras necesidades personales? Sí, están. Pero afuera hay una realidad. Y cuando digo afuera es porque hemos creado una dicotomía. Hemos hecho de la iglesia un lugar y de la sociedad otro lugar. Deberíamos decir, en medio del mundo en que Dios nos ha dejado, Cristo nos llama a comportarnos a la altura de aquellos que hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Y para ser la luz del mundo tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que tuvo compasión de las multitudes cuando las vio como ovejas que no tenían pastor. Hoy día los cristianos arrancan, hoy día los cristianos se escapan, hoy día los cristianos no quieren contaminarse con el mundo porque el mundo pareciera ser que los va a contaminar a tal punto que se van a alejar de él. Hay gente que se aleja, cristianos que se alejan del Señor por sus propias decisiones, no porque el mundo los contamina. Hoy día en tiempos de pandemia podemos alejarnos mucho más del Señor si es que no estamos conectados en casa día a día con el Señor. ¿Por qué? Porque hoy día pareciera que no estamos en la iglesia físicamente, pero estamos conectados cada día con el Señor. La iglesia de Jesucristo en pandemia no se detiene. La iglesia de Jesucristo en pandemia no deja de ayudar. La iglesia de Jesucristo en pandemia no debería dejar de llorar, de tener compasión por la ciudad. No escapemos de lo que está pasando.
aunque se levanten leyes contra los cristianos, aunque se levanten normas contra los cristianos, aunque se levanten políticos contra los cristianos, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ese aliento y ese amor que Jesús ha demostrado yendo a la cruz es el gran ejemplo para poder nosotros seguir. No escapemos de este mundo. Sigamos nosotros el ejemplo de Jesús. Hoy día el mundo necesita cristianos valientes que puedan alzar su voz y llevar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza para aquellos que no la tienen. Si tenemos que usar las lágrimas, hagámoslo ante el Señor. No lo hagamos para ser vistos, no lo hagamos para ser reconocidos. Mire lo que dice Billy Graham en uno de sus artículos. Dice, las lágrimas que se derraman por uno mismo son señal de debilidad. Claro, porque a veces somos tan egoístas que son primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero agrega Billy Graham, las lágrimas que se derraman por otros son una señal de fortaleza. Porque de alguna manera, hermanos queridos, nuestros ojos también deben mirar con compasión a los que sufren en este mundo. Hay muchos que están sufriendo en este mundo. Hay muchos que están teniendo temor en este mundo, entre ellos cristianos. Y nosotros tenemos que no escaparnos de esta realidad, sino involucrarnos en la sociedad, participar en la sociedad, en nuestros trabajos, en los llamados que tenemos hoy día a votar, en distintas oportunidades que seremos convocados a participar. Participemos, pero no le digamos al otro que tenemos que votar, sino que participemos en oración. Seamos capaces de llevar esperanza, no llevar temor. Cristo ha traído la paz y la buena voluntad para con los hombres. Por lo tanto, nosotros debemos ser agentes de paz y agentes de luz para llevar a otros el Evangelio de Jesucristo. Concluyo con 4 cosas importantes. Primero, hermanos queridos, hoy día, tú que estás escuchando en tu hogar y que seguramente verás este video de nuestro culto, tienes una gran oportunidad que no puedes desperdiciar. Hoy día no podemos estar en el templo, pero podemos ser iglesia en tiempos de pandemia. Podemos estar ocupados en las cosas del Señor, orando, leyendo la palabra, llamando a los que están necesitados, ayudando a nuestros vecinos, bendiciendo a los que no tienen, bendiciendo a los que tienen necesidad. Podemos participar, no necesariamente a veces con recursos, sino con una palabra de esperanza. Por lo tanto, tienes tiempo o estás ocupando el tiempo de tu vida en tiempos de pandemia para servir a tu Señor, para tener una oportunidad de comunicar a Jesús, o estás escapando. La pandemia nos ha hecho recluirnos o encerrarnos en nuestros hogares, lo que no significa que nos escapemos del mundo, sino que aún en medio de pandemia yo puedo tener esta oportunidad de tener la actitud de Cristo. El ejemplo de Jesucristo no es escapar del dolor, no es escapar de la persecución, no es escapar de la cruz. Qué interesante es esto, porque dice que la palabra del Señor que tenemos que cargar también nuestra cruz, porque esa cruz, quien la lleva por nosotros es Jesucristo. Pero hermanos queridos, tenemos una gran oportunidad. ¿Cuánto hemos perdido en este tiempo de servir al Señor, de encontrarnos con Jesús? Lejos de acercarnos a Dios, nos hemos convertido en cristianos tibios, livianos, cristianos que no tenemos amor por las personas. Nos interesa solo nuestra mesa y no la mesa del vecino, no la mesa del que sufre. Cristo llora por una ciudad, aun cuando esa ciudad lo va a entregar. En segundo lugar, Él está en medio de nosotros, pero siempre habrán obstáculos para percibir su presencia. Déjeme decirlo esto con claridad. Jesús está en medio de nosotros, como lo estuvo en Jerusalén, pero siempre van a haber obstáculos para no percibir su presencia.
Y eso es muy interesante. Jesús estuvo en medio de la ciudad, no escapó. Hubieron obstáculos, hubo persecución, hubo oposición, pero Jesús estaba ahí. Y no fueron capaces de ver al Hijo de Dios. ¿Qué obstáculos, hermanos, hoy día, en pandemia, en tu hogar, te impiden percibir la presencia de Jesucristo en tu vida? La fuente laboral, la incertidumbre laboral, la pandemia, los problemas económicos, aún sobre todo eso, aun cuando sea tan relevante eso, Jesucristo está presente en medio de nosotros. Estaré entre ustedes todos los días hasta el fin. Jesucristo no escapa. Jesucristo está en medio de nosotros. En tercer lugar, siempre nos veremos confrontados, hermanos queridos, como personas, como cristianos, a querer llevar el Evangelio a otros, y es probable que nos cansemos porque vemos tanta cosa mala fuera que nos asusta. No nos cansemos de hacer el bien. Y Pablo dice, mayormente a la familia de la fe, pero podemos hacerlo a la familia de la fe y aún a aquellos que no son parte de la familia de la fe. Porque si Jesucristo hizo el bien entrando a Jerusalén sin escapar, llegó a la cruz, ¿por qué nosotros no iremos a hacer el bien? Aún en lugares difíciles, donde no somos bien recibidos y donde somos rechazados, aún ahí debemos comunicar el Evangelio de Jesucristo. Aún en ese lugar debemos hacerlo. Y por último, hermanos queridos, experimentaremos nosotros también dolor, frustración, angustia. Tendremos momentos difíciles, momentos que nos llevarán a salir corriendo y dejar el Evangelio, incluso olvidarnos de Dios porque queremos culpar a Dios por todo lo que nos pasa. Sin embargo, nunca olvidemos estas palabras. Nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios, como dice el profeta Isaías. Por lo tanto, aun cuando nosotros no percibamos en este tiempo a Jesús que lloró por esa ciudad y que caminó hacia la cruz, no escapó, nosotros no debemos escapar de esta realidad, porque en medio de la realidad que vivimos de pandemia y en medio de la realidad que vivimos de problemas laborales y en medio de la realidad que vivimos de enfermedades, aún el Señor está con nosotros para llevarnos a algo mejor, a algo que no tiene que ver con este mundo, tiene que ver con la consumación de los tiempos. Esto que está acá y que vivimos acá es pasajero, tendrá su tiempo. Dios nos está preparando para que un día nos reunamos con Él y disfrutemos de la bendición y los frutos del reino de Dios y de la consumación del reino de Dios. Ese reino es el que nos ofreció la paz, y no la paz como el mundo la da, sino como Jesucristo la ha dado para nuestra vida. Que Dios les bendiga, que tengan una buena semana y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y esta palabra que nos desafíe para poder seguir adelante. Tú eres el Señor de nuestras vidas. No podemos cambiar eso. Como Señor de nuestras vidas, por favor, ayúdanos a seguir el ejemplo tuyo, a no escapar de la ciudad, aunque esa ciudad pareciera ser tan amenazante, que nos coloca leyes, normas, y que pareciera que se levantan líderes políticos para destruir la iglesia. Nunca la iglesia será destruida. Todo lo contrario, en estos tiempos, Señor, tu presencia es mucho más real, porque tú habitas en medio de tu pueblo. Señor, levanta nuestras manos, levanta nuestras rodillas paralizadas, si no hemos alejado de ti, que volvamos a encontrarnos con el Cristo que tuvo compasión de las ciudades, ese Cristo que tuvo compasión de las multitudes y que lloró por las multitudes también. Tengamos también nosotros un ejemplo de no escapar, sino también de poder tener compasión de esta realidad social y poder servirte, no solo con la oración y el estudio de tu palabra, sino con acciones reales que muestren el amor de Jesucristo a otras personas. Desafíanos como iglesia, porque la única manera de avanzar y de crecer solamente será, Señor, cuando tu palabra nos interpele para poder llevar el mensaje a otros. Señor, es ahí cuando el milagro
se producirá en la vida de las personas, porque esa semilla que sembramos dará su fruto en su tiempo y en su momento para tu gloria y no para nuestra gloria. Oramos, te bendecimos, te glorificamos, porque a pesar de la pandemia, seguimos siendo tu iglesia, Señor, y no escapamos de este mundo ni de esta realidad, porque somos llamados a comunicar al mundo que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eres todopoderoso. Qué hermosa alabanza. Esta alabanza dice: eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y así es, mis queridos hermanos. No tenemos otro Dios igual. Tenemos un Dios único, grande, fuerte, poderoso, que todo lo puede. Tenemos un Dios majestuoso. Cante junto con nosotros: eres todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Cante al Señor. Una hermosa alabanza, queridos hermanos. Cantémosle a nuestro Cristo, a nuestro Rey. Nadie es como tú. Y así es, queridos hermanos, nadie es como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cantemos con fuerza, cantemos con muchas ganas. Cante al Señor.
mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da, Señor. Incomparables promesas me da, Señor. Incomparables promesas me da, Señor. Agradecemos al Señor por las alabanzas que hemos escuchado en esta mañana y también por la palabra del Señor. Queremos entregar algunos avisos importantes que no queremos que ustedes olviden. Primero, decirles que seguimos estudiando la palabra del Señor. Los lunes parábolas, los días martes el libro de los Hechos y el día miércoles conociendo nuestra Biblia. No desmaye, no se canse, sigamos estudiando, conociendo la palabra del Señor para poder compartirlas con otra persona. También los invitamos a participar de la oración que tenemos de 20 a 21 horas, de 21 a 22 horas. Esta semana vamos a orar por lo que se viene. Hay un plebiscito que se viene. Oremos para que la paz reine en nuestra ciudad. Oremos para que todo se haga en el espíritu correcto.
oremos por las autoridades para que tomen las mejores decisiones. Esa va a ser nuestra primera oración. Nuestra segunda oración va a ser por los enfermos, los que están viviendo en este tiempo de pandemia el contagio. Que Dios tenga misericordia. ¿Para qué? Para que puedan salir de esta enfermedad. Y por supuesto rogamos para que el Señor toque sus cuerpos también y los pueda ayudar en estos tiempos difíciles. También vamos a orar por la fuente laboral. Queremos presentar al Señor los trabajos de nuestros hermanos, para que ratifique a aquellos que están sirviendo y trabajando, pero para que pueda proveer un trabajo, como también ayudar a aquellos que teniendo emprendimiento se han visto afectados por la pandemia. Oremos para que Dios supla las necesidades, de una u otra forma haga el milagro de suplir y colocar en sus mesas también aquella provisión que tanto necesitamos. Por lo tanto, también los queremos invitar a participar del Kilo de Amor. Seguimos trabajando. No podemos comprar quizá en el supermercado, pero sí podemos depositar en la cuenta de la iglesia lo que vale un producto, un alimento no perecible. Con eso vamos juntando y hacemos la compra de la mercadería y vamos en ayuda de aquellos que lo están pasando mal. Así que participemos del Kilo de Amor. Lo mismo lo invitamos a participar en nuestro WhatsApp de productos y servicios que hemos hecho. De la hermana Daniela junto a Carlos están inscribiendo para que usted pueda participar. Hay muchos que están promocionando sus servicios, pero nos faltan aquellos que puedan acceder a sus servicios. Si usted quiere participar, puede comunicarse con la hermana Daniela y con el hermano Carlos y así puede inscribirse para ser solidarios en tiempos de pandemia. Tenemos una muy buena noticia para ustedes. Todavía los ministerios siguen trabajando. ¿Y por qué buena noticia? Porque usted puede participar. Así que mire qué interesante. No olvide que cada 15 días las damas de la iglesia se están juntando. El día 10, el día de ayer, nos juntamos con las damas y tuvimos un tiempo de compartir la palabra, de oración, pero también un tiempo de alegría. Así que de aquí nos vamos a juntar el 24 de octubre. Y tenemos una sorpresa. Las damas de la iglesia van a tener una charla con una periodista que se lleva por título ¿Cómo nos estamos informando? Y vamos a hablar de la contingencia, vamos a hablar de lo que está pasando y vamos a hablar también de cómo estamos recibiendo la información y cómo podemos manejar esa información. Así que las damas de la iglesia, todas invitadas para el 24 a las 17 horas, nuestra charla de cómo nos estamos comunicando y cómo debemos manejar la información que recibimos. Lo mismo los varones de la iglesia. Este viernes nos volvemos a encontrar, así que por favor, varones de la iglesia, vamos, que se puede conectar, hagan los esfuerzos. El viernes que nos juntamos tuvimos un pastor invitado y ahí pudimos realmente compartir la palabra. Fue un tiempo hermoso. No se quede afuera, no pierda la oportunidad. Este es un tiempo para compartir. No tiene que viajar al templo, solo tiene que pinchar con el dedito el link y conectarse por Zoom a las distintas plataformas que tenemos, especialmente Zoom, para poder escuchar la charla que vamos a tener con los varones. También quiero invitarles a los jóvenes a participar. No olviden que se están juntando todos los días, sábado a las 21 horas, pero atentos. Hay fechas especiales que se van a juntar un poco más temprano. Cualquier consulta la pueden hacer al hermano José Raúl con Karen para que les puedan informar y tener el horario exacto de la próxima reunión. Hay un programa especial para aquellos que vivieron el encuentro de eje. Así que si usted conoce a algún joven o sus hijos vivieron el encuentro de eje, comuníquese con el hermano Raúl para que pueda recibir toda la información necesaria para que los jóvenes puedan juntarse y tener sus reencuentros de eje y reflexionar en torno a la palabra de Dios. Y ahora viene una noticia muy importante para ustedes, para que no olviden que a partir de este mes de octubre, tendremos un culto en vivo y lo haremos todos los meses, una vez al mes, el último domingo de cada mes. ¿Por qué? Porque cuando celebramos el aniversario de la iglesia nos dimos cuenta que fue
muy hermoso, muy lindo encontrarnos, vernos las caras, saludarnos, reírnos un poco, pero escuchar la palabra, participar del culto y estar presente. No olvide, el último culto del mes de octubre, de noviembre y de diciembre serán en vivo y en directo. Mandaremos oportunamente el link de Zoom para que usted se pueda conectar. Así que no olvide que todos los meses, a partir de ahora, el último domingo del mes, tendremos nuestra reunión en vivo y en directo, donde todos participaremos y podremos escuchar palabra del Señor, orar juntos y, por supuesto, vernos, porque hace mucho tiempo que no nos veíamos, y con el aniversario el Consejo Ministerial decidió hacer una reunión mensual en vivo y en directo. Así que los invitamos, un fuerte abrazo, que tengan una linda semana y nunca olviden, por más que los cielos tiemblen, la tierra tiemble, por más que se muevan las naciones, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Más grande es el Señor, creador de los cielos y la tierra, que cualquier mensaje que nos pueda atormentar. Jesucristo dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Abracemos esa paz y vivamos esta semana confiados que Jesucristo está en medio de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.